¿Cómo leerle un cuento a un niño con intenciones pedagógicas? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Soy Inocencia Vega y hoy quiero compartir contigo cómo leerle un cuento a un niño con intenciones pedagógicas a partir del cuadernillo del Ministerio de Educación para segundo y tercer grado. Para leerle a un niño con intenciones pedagógicas hay que tener en cuenta tres cosas. Primero, hay que tener en cuenta los momentos de la lectura. También hay que tener en cuenta los signos de puntuación y los interjuegos. Los momentos de la lectura son tres: antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. Antes de la lectura se trabaja tomando en cuenta el procedimiento del currículo correspondiente a la comprensión oral, que dice anticipación del contenido del texto a partir del título y otras marcas textuales. En el caso del cuento En los volcanes, que está en el cuadernillo en la página 10, lo más recomendable es hacer la anticipación partiendo de la imagen. Entonces, le presentamos la imagen a nuestro niño, le preguntamos qué observan y también le preguntamos que de qué cree que va a tratar ese cuento. Eso le permite a su niño formular hipótesis sobre el contenido y lo mantendrá atento a escuchar todo el cuento para ver si puede comprobar su hipótesis. También esto permite trabajar lo que son las inferencias, que son muy importantes para la comprensión lectora. Después de mostrarle la imagen y hacer las preguntas que consideremos correspondientes y pertinentes, comenzamos la lectura. Durante la lectura, que es el otro momento, podemos ir haciendo paradas para preguntar sobre los personajes y sobre cualquier otra cosa que queramos. Incluso podemos hacer suspenso y preguntar, por ejemplo, en este caso del cuadernillo, dice: entonces habló Nachito y preguntó, ¿qué crees tú que preguntó Nachito? Esa puede ser una pregunta que le hagamos a nuestro niño para ver qué puede él estar pensando o cuáles ideas se le van surgiendo en su mente a partir de lo que ya ha escuchado. Después de la lectura, que es el otro momento, volvemos a retomar preguntas que pudimos haber hecho y hacemos preguntas de forma literal o de respuesta literal y de respuesta inferencial. En las preguntas que están en la parte donde se refiere al cuento, hay unas preguntas que trae el cuadernillo. Dice: ¿quiénes son los personajes? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo es la familia? Esa pregunta de cómo es la familia no está textualmente ahí. Sí pueden son de respuestas literales quiénes son los personajes y cómo se llaman, pero no está literalmente ahí cómo es la familia. Así que esa pregunta se puede considerar que es de tipo inferencial. Y ahí mismo, cuando el niño nos responda cómo es la familia, podemos preguntarle por qué. Siempre preguntar por qué. Esa pregunta de por qué motiva a que el niño tenga que hacer uso de los recursos mentales que tiene y de sus esquemas. Otra pregunta podría ser, bueno, hay una pregunta que se refiere a cómo era el duendecillo, pero podemos también profundizar en esa pregunta, aunque en el cuento está textual, cómo era el duendecillo, podemos hacer preguntas que en su forma de ser, cómo era, y podemos preguntarle que por qué piensa que era así. En cuanto a lo que le decía de los signos de puntuación, no es lo mismo leerle a un niño una pregunta con la entonación debida que leerle una pregunta como si fuera una afirmación. El tono de la pregunta hace que se escuche
de una manera más lúdica, más bonita, más estética, y que el niño pueda entender el contenido del texto o del cuento. Y lo que le decía de los interjuegos se refieren a los diálogos. Es muy importante que nuestro niño pueda distinguir cuándo está hablando el narrador y cuándo están hablando los personajes. Y también que el niño pueda distinguir cuándo es un personaje y cuándo es otro. Por ejemplo, cuando habla el duendecillo, hay que poner un tono de voz, hay que asignarle un tono de voz al duendecillo, que puede ser una voz aguda o puede ser una voz sencilla. Cuando está hablando la niña, debemos ponerle una voz a la niña diferente a la voz del niño. Y esas voces todas deben ser diferentes a la voz del narrador. Entonces, es muy importante tomar en cuenta todo eso, porque esta forma de leer a los niños va a motivar que se mantenga alerta, pendiente de lo que va ocurriendo, tanto por las hipótesis que creó al inicio cuando hicimos la parte de lo que es la anticipación del contenido del texto a partir del título y temas textuales, y también para ver la comprensión oral que tiene el niño. Y eso nos permite poder ir tomando decisiones sobre qué ayuda le podemos dar a nuestro niño según sus respuestas a partir de lo que ha escuchado. Este cuento se presta mucho para trabajar lo que es la alfabetización, porque si nos fijamos en el currículo, el primer contenido es en primero, en segundo y en tercero, todos van referidos al nombre, al documento de identidad y a la autobiografía, es decir, que todos esos contenidos giran en torno al sujeto que aprende. Y si nos ponemos a ver, lo que más refleja desde el inicio ahí es el nombre de esas personas, así que podemos, partiendo de aquí, trabajar el nombre del niño. Y también eso podemos trabajar los procedimientos referidos a la parte de la adquisición de la lengua escrita. En una próxima entrega estaré trabajando actividades de conciencia fonológica a partir de ese cuento que está ahí. Muchas gracias y hasta una próxima entrega.